Buenas noches, bienvenidos a nuestro primer tutorial de pieza en SolidWorks, en el que podemos hacer esta pieza que tenemos aquí, que llamaremos cuerpo de válvula, la cual consta de, como podemos ver, una operación saliente-extruir, chaflán, cortar-barrer, cortar-revolución, simetría, cortar-extruir, añadiendo también la operación para crear hélice para formar la rosca. Ok, entonces vamos a empezar. Vamos a crear una nueva pieza y vamos a empezar creando el cuerpo principal, el cual es un prisma con base hexagonal. Empezamos entonces con una operación de extrusión. Lo primero que nos preguntan es en qué plano vamos a dibujar, ya que la pieza está de forma vertical. El hexágono debe ser dibujado entonces sobre el piso, que es el plano planta en este caso. Seleccionamos planta. En la pestaña de croquis, que se activa automáticamente, seleccionamos polígono. El polígono es importante que lo dibujemos desde el centro para luego poder hacer una buena simetría. Ok, no importa ahora mismo el tamaño del polígono ni su orientación. Entonces, mientras el polígono esté en color azul, como podemos ver, su círculo base puede ser cambiado de tamaño. También pueden arrastrarlo desde los vértices, hacerlo girar. Entonces, primero lo importante es ajustar un tamaño y también restringir el giro. Para restringir el giro, basta con seleccionar cualquier lado del polígono, puede ser este, y decirle que es un lado horizontal, por ejemplo. No importa si el polígono se hace pequeño, siempre podemos volver a ajustar su tamaño. Ahora debemos restringir el tamaño, darle un tamaño adecuado. Antes de avanzar, debemos recordar, para este caso las medidas están en pulgadas, las cambiamos aquí debajo. Ahora sí podemos cambiarle el tamaño. Esto puede ocurrir en algún momento. Se salen de croquis, simplemente le dan clic a cualquier lado y entramos nuevamente al croquis. ¿Ok? Dibujemos entonces una línea constructiva que nos ayude. Vamos a darle una dimensión a esa línea de, por ejemplo, 2 pulgadas y un cuarto. Listo. Ok, y ahora está completamente fija, no puede rotar ni cambiar de tamaño. Podemos decirle entonces salir del croquis en esta parte o en esta parte. Ok, ahora podemos seleccionar ese croquis aquí directamente en la zona de gráficos o acá en la barra de operaciones. Le vamos a decir saliente extruir 3 pulgadas y tenemos entonces nuestra pieza inicial. Importante entonces guardar. Como ya existe el archivo, vamos a ponerle otro nombre. ¿Listo? Vamos a crear el cilindro que sale en esta cara, que luego copiaremos con simetría de este lado. Entonces seleccionamos la cara en la que vamos a hacer nuestro croquis base, nos ubicamos normal a ella y iniciamos el comando de croquis. Dibujamos un círculo, no es importante en el momento de donde ubicar ese círculo. Podríamos guiarnos del origen, hacerlo hacia arriba como se ve aquí, o hacerlo en cualquier parte, no importa. Luego lo ubicamos bien. Le daremos un diámetro de 1.04 pulgadas. Una distancia a la base del prisma de 1/4 de pulgada, perdón, 3/4 de pulgada. Ahora debemos ubicarlo.
en un libre desplazamiento horizontal. Vean que lo ubiqué en el centro, pero aún así sigue siendo libre de desplazamiento. Para restringirlo completamente, presionando la tecla control podemos seleccionar el centro y el origen y decirle vertical. Ahora ya hemos restringido completamente su movimiento. Podemos entonces salir de croquis, como vemos ahí, ir a la operación extruir saliente y darle una longitud total de 1.4 pulgadas. Ya empieza a tomar un poco de forma. Antes de realizar la rosca, vamos a hacerle un chaflán en este borde. Chaflán está en operaciones, debajo de redondeo. Cogemos la arista en cuestión, le damos una distancia, en este caso 0.03. Aquí podemos ver en amarillo la vista preliminar y aceptar. Nuevamente guardamos. Ahora podemos hacer la rosca en este cilindro. A partir de la versión 2016 de SolidWorks, la operación rosca ha sido incluida. Sin embargo, personalmente no me gusta la forma en la que queda, así que les voy a enseñar cómo hacer una, como se hacía de la versión 2015 y anteriores. Lo primero es crear una hélice, que será en nuestro nuestro trayecto de la rosca. Para crear una hélice se requiere un círculo base. Ese círculo base será, en este caso, de igual diámetro que el cilindro. Podríamos iniciarlo en esta cara, sin embargo, puede haber problemas con el chaflán, entonces la rosca no queda tan realista como debería ser. Así que vamos a crear un plano un poco afuera de esta cara para empezar a partir de ahí la hélice. ¿Ok? Para crear un plano, en la pestaña de operaciones podemos remitirnos a geometría de referencia. Escoger la opción plano, escoger la cara que nos va a servir de plano y establecer la distancia. Creo que 1/4 de pulgada es más que suficiente. ¿Ven? Tenemos entonces un plano que es paralelo a esta cara, separado a una distancia de 1/4 de pulgada. Tengan mucho cuidado, si es primera vez que trabajan con el programa, de no hacerle clic aquí e entrar directamente a croquis, porque estarían haciendo un croquis sobre esa cara. Seleccionen siempre primero el plano, luego croquis. Cuando el plano aparece con puntos alrededor es porque ya está activo. Le podríamos, ¿ven?, cambiar el tamaño, aunque realmente no es relevante. Y para aprovechar que ya existe una geometría, por ejemplo este cilindro, podemos seleccionar una arista, puede ser esta o puede ser esta, y decirle convertir entidades. Eso copiará ese círculo en mi plano actual, como podemos ver aquí, lo ha copiado. Ahora sí podemos hacer la hélice, que sería el trayecto de la rosca. Vamos entonces a la pestaña de operaciones, curvas, hélice y espiral. Por defecto, generalmente, la hélice aparece hacia afuera. Podemos invertir la dirección para que quede hacia adentro. La configuración por defecto en la definición será paso y número de revoluciones. Cambiémoslo a altura y paso de rosca. Con paso constante, le damos un alto de 1.4 pulgadas. Puede poner 1.5 si quiere, para que la rosca sea un poco más adentro. Darle un paso de rosca de 0.1 pulgadas. Y el ángulo inicial vamos a cambiarlo a 135 grados. Como podemos ver, ahí está.
Esa es toda la configuración que haremos. Podemos decirle entonces aceptar. Ocultamos el plano. Y guardamos. Ahora debemos crear el perfil de la rosca, es decir, la forma que tiene los valles y los picos de la rosca. Para eso vamos a crear un plano al inicio de la hélice, pero antes vamos a ubicar un punto justo en el inicio de esa hélice para que nos sirva de referencia en el croquis que vamos a hacer. Entonces vamos a crear un punto aquí con croquis 3D. Croquis 3D está pestaña de croquis debajo de la subpestaña croquis. Croquis 3D, comando de punto, y cuando nos acerquemos al inicio de la hélice aparecerá una cruz pequeñita. Ahí pueden ver, y hacemos entonces un clic, quedará ubicado el punto y salimos de croquis. Guardamos y crearemos un plano al inicio de la hélice con geometría de referencia, plano. No importa el orden en que seleccionen, puede ser punto y hélice o hélice y punto. En este caso cogeremos hélice y punto. Ahí está nuestro nuevo plano. Nos ubicamos normal a él. Nos acercamos para visualizar mejor. Insertamos un croquis y vamos a dibujar entonces un perfil. Vamos a ayudarnos con un par de líneas constructivas, una horizontal partiendo del origen hacia adentro de la hélice y otra vertical que centraremos respecto al origen. Para centrarla seleccionamos, presionando control, la línea y el origen, y en el Property Manager escogemos la opción punto medio. Estas dos líneas vamos a decir que tienen igual longitud. Ahí está, igual longitud. Si seleccionan cualquiera de ellas aparecerá entonces longitud igual. Configuremos entonces su longitud en 0.08 pulgadas. Si queda muy pequeño, pueden acercar un poco más. Ahora crearemos una línea vertical con una longitud de 0.02 pulgadas que vamos a centrar respecto al punto final de la línea horizontal constructiva. Nuevamente presionando control, seleccionando la línea y el punto y diciéndole punto medio. Vamos a terminar esto cerrando nuestro croquis, y para cerrar completamente el perfil usaremos arco tangente. La idea es que cortemos completamente el cilindro y que no nos quede nada por cortar. Debe ser siempre un perfil cerrado como el que está aquí. Y entonces salimos de croquis. Guardemos, nos alejamos un poco para observar mejor, ocultamos el plano y vamos a la pestaña de operaciones, operación corte barrido. Esta nos pedirá un perfil y un trayecto o ruta. Escogeremos entonces primero el perfil, que es nuestro croquis, y el trayecto, que es nuestra hélice. Como va a quedar, le decimos aceptar y podemos observar entonces, ocultando la hélice y ocultando el croquis 3D, que finalmente tenemos una rosca. Antes de la versión 2016 así se hacía. Ok, nuevamente guardamos. Vamos a crear la cavidad interna de este cuerpo de válvula
utilizando el plano medio de alzado. Por eso era importante establecer uno de los lados como horizontal y empezar el hexágono desde el origen. ¿Ok? Entonces, habiendo escogido el plano alzado, voy a pestaña de croquis, digo croquis y me ubico normal a él. Si no queremos que se observe este cilindro, podemos nuevamente decirle normal a y quedamos de espaldas. Podemos entonces dibujar de la siguiente manera. Esta línea inicial me va a servir como eje de revolución para cortar. Esto es a grosso modo la forma general de la cavidad. Vamos a empezar a acotarla. Diremos que esta parte tiene media pulgada, al igual que esta. Aquí vamos a establecer una separación de 3/8 de pulgada. Debajo 3/4 de pulgada. Un ángulo de 135 grados. Y una longitud en esta parte también de media pulgada. Ya está todo en negro. Podemos entonces salir de croquis, ir a operaciones, corte de revolución y escoger la línea vertical como base para la revolución. Vemos la vista preliminar en amarillo. Si estamos de acuerdo con ella, le decimos aceptar. Nuevamente guardamos y podemos observar cómo es la cavidad. Ok. Ahora vamos a copiar toda esta parte del lado izquierdo hacia el lado derecho, tomando como base otra vez el plano alzado, que es nuestro plano medio. Habiendo seleccionado el plano, en la pestaña de operaciones selecciono el comando simetría, despliego el árbol de operaciones aquí en la flecha y cojo las operaciones asociadas a este cilindro roscado, que son saliente extruir 2, chaflán 2, corte barrer, y me aseguro de activar la opción matriz de geometría para que copie todas esas características. Ahí tenemos entonces hasta ahora cómo vamos. Estamos casi finalizando. Guardemos nuevamente. Vamos a crear el agujero que traspasa completamente hasta el otro lado, ubicándonos en una de esas caras, dibujando un croquis, un círculo para ubicar el centro del cilindro. Nos vamos hacia el borde de él, para que nos marque el centro. Aquí nos está marcando el centro en esta cruz. Ubicándonos ahí, le damos un diámetro de 3/4 de pulgada. Podemos salirnos de croquis y decirle extruir corte para que traspase completamente. Aquí en opciones de la condición final cambiamos de profundidad específica a por todo. Así cortará hasta el final de todo el sólido. Como podemos ver, ya cortó completamente. Guardamos y podemos observar, cambiando el plano, cómo es la cavidad. Hasta ahora esto es lo que tenemos hecho. Finalmente crearemos los 4 taladros que están en la parte superior. Seleccionando la cara, pestaña de croquis, dibujamos un círculo desde el origen, al que cambiaremos automáticamente para construcción, porque este círculo no será usado para extruir ni para cortar. Vemos que la línea enseguida cambia de forma. Ahora es una línea de trazo y punto, que es una línea de centro. Le daremos un diámetro de 1,5 pulgadas y ubicaremos 4 puntos en el círculo
que nos servirán de referencia para los taladros. Salimos de croquis. Vamos a la operación asistente de taladro. Seleccionamos tipo de taladro con avellanado, el estándar ANSI pulgada, cabeza ovalada o tornillo con cabeza plana, por ejemplo. Le cambiamos a 1/4. Si es muy grande, luego le podemos volver a cambiar. Ajuste normal. Si queremos ver el tamaño que tendrá, podemos ir aquí y ver entonces las dimensiones. Podemos nuevamente cambiar, a ver. No hay realmente un cambio significativo, entonces dejémoslo en cabeza ovalada, un poco más pequeño, como este, número 10. No le diremos media pulgada, le diremos 3/4 de pulgada en profundidad total de agujero, y en posiciones seleccionaremos entonces los 4 puntos que hemos marcado. Ocultamos este croquis, nos ubicamos en una vista isométrica y finalmente hemos terminado. Esto ha sido todo para construir esta pieza. Veremos un poco más en los siguientes tutoriales. Hasta la próxima.